Bien, seguimos recordando teoría, ya nos acercamos poco a poco a la revisión de vuestros avances. Como les dije, voy a oportunamente comunicar. Sin embargo, necesariamente tenemos que prepararnos. Hay algunos elementos que indefectiblemente tienen que estar en el proyecto y por esa razón es que estamos fortaleciendo la parte teórica eh, de recuerdo, de metodología y otros que sí pertenecen a la construcción propiamente dicha de la tesis, motivo de nuestro curso. Una de ellas es lo que vamos a revisar ahora, el instrumento de recolección de datos. Bueno, ahí nosotros, si hacemos un poco de recuerdo, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 hemos planteado el qué investigar. No solamente hemos planteado qué voy a investigar, sino también por qué voy a investigar, para qué voy a investigar, por qué, para qué. También hemos planteado la teoría, hemos planteado los antecedentes y hemos planteado la medición. La medición de la información. Esta medición venía de las variables y las variables a su vez han venido de los objetivos y de la hipótesis. Los que a su vez vienen, lógicamente, del problema de investigación que surgió del tema. Eso hemos construido hasta ahora. Cuando hemos operacionalizado las variables, las hemos, entre otros elementos, hemos puesto las dimensiones y hemos aclarado en qué consistían las dimensiones. Eso fue al momento de operacionalizar las variables, ¿no? Las dimensiones no son otra cosa que, como dijimos, unas subvariables. Es decir, las variables que ya teníamos identificadas, pero más pequeñas. ¿Por qué? Porque de estas dimensiones hemos, a su vez, sacado los indicadores. Habíamos hecho hincapié en ese momento, cuando hicimos esta clase, porque los indicadores nos iban a servir justamente para la medición, para medir, ¿no? ¿Y qué cosa medimos? Números. En el caso de medicina, ¿no? En el caso de medicina, en ciencias de la salud en general, nosotros convertimos casi todas nuestras variables en números para poder medirlos, ¿no? Muy rara vez hacemos un estudio, una investigación cualitativa que es más de otras ramas, ¿no? De las ramas de humanidades, de sociología, de psicología, etc. Pero nosotros nos orientamos más a la medición de números, de cifras, de indicadores sanitarios. Bueno, hasta aquí entonces habíamos dicho qué íbamos a hacer. Luego
Si nosotros necesitamos recolectar números, necesitamos medir, y a través de esta medición o recolección de números vamos a tener resultados. Vamos a tener datos, nos van a dar los resultados. Pero estos datos y estos resultados son información. ¿Y qué información necesito? Necesito la información valiosa para mi trabajo de investigación. Necesito la información que responda al objetivo del trabajo y que confirme o rechace la hipótesis de investigación. Eso necesito. Por consiguiente, la información que voy a buscar, es decir, los datos que voy a recolectar, tendrá que ser datos útiles para mi investigación. Y a su vez, estos datos van a tener sus propias características. Para poder sacar yo los resultados, para poder tener los resultados, previamente, estos datos tienen que ser analizados, que es otra clase que vamos a tener. Y este análisis es estadístico. ¿Verdad? Y a su vez, habíamos dicho que esta pregunta del ¿qué voy a investigar? Que acabamos de entrar en todos los detalles previos, tenía que venir en un segundo momento a responder ¿cómo voy a investigar? Y este cómo lo respondía el diseño. El diseño de investigación que bajo la premisa del inicio de esta lámina correspondería al capítulo 3. Estos capítulos no es otra cosa que una, digamos, una etiqueta que le ponemos al orden metodológico, al orden pedagógico que estamos siguiendo en el curso, ¿no? Pues tranquilamente ustedes podrían obviar los capítulos, pero no pueden obviar el contenido. A esto me refiero. Bien, pero a su vez, estos datos que yo necesito, que acabamos de explicar de dónde vienen, para ser analizados, han sido definidos en el diseño. Porque de acuerdo al diseño que yo haya planteado en mi trabajo de investigación, haré el tipo de análisis estadístico. Hasta aquí hemos hecho todo lo que está en la lámina en este momento, en la pizarra, si quieren llamarla así, ya hemos hecho. Hasta aquí todos ustedes tienen desarrollado, ¿no? Lo que nos falta es aclarar, en primer lugar, cómo obtengo los datos. ¿Cómo obtengo los datos para que luego sean analizados? Entonces hay dos clases importantes, dos momentos importantes que nos quedan trabajar teóricamente. Una es esta de obtención de datos que van a tener que elaborar ustedes. Y otra es el análisis de estos datos, que los vamos a hacer teóricamente. Pero no vamos a analizarlos todavía porque no van a tener los datos. Esos datos ya los van a tener en el siguiente curso. El siguiente curso nos vamos a dedicar
a obtener esos datos y por consiguiente a analizar esos datos y por consiguiente a tener los resultados de vuestro trabajo. Ese será el siguiente curso. Pero ahora debemos tener la base. Es decir, todos ustedes van a construir ¿qué? El instrumento de recolección de datos. Su mismo nombre lo dice, recolección de datos. Bien, por consiguiente, esta, este tema, por lo extenso y relativamente complejo, porque solo recolección de datos, solo instrumento de datos, jóvenes, podría ser todo el curso. Solo instrumento de recolección de datos. Es relativamente largo. Es hasta cierto punto complejo si es que desarrolláramos todo lo que implica un instrumento de recolección de datos. Estoy haciendo un ejercicio de comprimir lo más importante en 2 sesiones. Hoy vamos a hacer una primera y la siguiente completaremos. Ahí estarían en condiciones ya de proponer su instrumento de datos. Tienen que hacer su instrumento de datos. Y como les digo, pues yo soy un poco incisivo en este tema porque reviso, no hay día que no revise una tesis o un proyecto de investigación o una investigación ya concluida por algunas razones, ¿no? Una, porque soy asesor de varias tesis, porque intempestivamente a todos los alumnos de medicina que deben entrar a internado les han exigido tener su proyecto de tesis terminado y por consiguiente necesitaban asesores. Entonces ahí hay un volumen importante de investigaciones, a pesar, claro, hay un límite, tampoco uno no puede abarcar muchos trabajos. Por otro lado, como deben ustedes saber, en el hospital soy el presidente del comité de ética y todos los días entran trabajos de investigación para desarrollar en el hospital y hay que evaluarlos. Y los puntos que soy incisivo, ¿por qué les hago este comentario entre paréntesis? No para decirles que tengo mucho trabajo, sino para decirles que no frecuentemente, veo diario este tipo de errores, estas incongruencias. Por eso es que en cada clase siempre empiezo haciendo o recuerdo de la secuencia. No necesariamente lo mismo, pero sí recordamos la secuencia desde que ustedes plantearon el tema, porque la mayoría de investigadores pierden totalmente el camino y su trabajo de investigación es como si fuera un trabajo parchado, hecho por pedazos y que no están unidos esos pedazos. Y eso no puede suceder con ustedes. Bien, hecha esta secuencia, uno de los elementos que veo con frecuencia, inclusive hoy día, es esa incongruencia que existe entre lo que se planteó en el objetivo, en la hipótesis, en la operacionalización de variables y el instrumento de recolección de datos. Mientras que en los objetivos dicen una cosa, en la operacionalización dicen otra cosa y en el instrumento dicen otra cosa. No tiene sentido, está mal hecho. Por eso que acabo de hacer el recuerdo previo y ahora los elementos centrales de la recolección de datos que va a contener vuestro instrumento salen de la operacionalización de variables. Por eso todos ustedes y en la clase que hicimos fui enfático y les dije, de aquí sale la operacionalización, de aquí se desprende
el instrumento de recolección de datos. Yo espero que la mayoría de ustedes haya seguido esa secuencia y haya estado escribiendo como desarrollábamos, de tal manera que tienen un trabajo de calidad, como les dije, que va a reflejar las notas que han sacado en el examen, que me parece excelente. Pero si no es así, cuando revise vuestros trabajos, realmente sus notas se van a ir al piso, porque no va a reflejar el conocimiento que ustedes han demostrado en el examen versus lo que están escribiendo en su proyecto. Y es por eso que la tercera nota, el tercer aporte, es el proyecto terminado. Ahí no hay examen, es el proyecto. Eh, bien, por consiguiente, es muy importante que retomen en este momento, si tienen a la vista vuestra operacionalización de variables, vean cómo han sacado sus dimensiones y qué indicadores han salido de cada dimensión. Bueno, hay que revisar también el objetivo de investigación y sus objetivos, el principal y los específicos. De ahí salió todo. Por consiguiente, ahora tienen que preguntar, ¿qué datos requiero? Todos ustedes son expertos en su propio tema hasta este momento. Han hecho su marco teórico, han revisado varios antecedentes, ya se leyeron otras investigaciones. Realmente están dominando su tema. Por consiguiente, ustedes sí saben qué datos necesitan para ejecutar su trabajo. Me hago esa pregunta y yo vería aquí, por ejemplo, ¿no? Unos pulmones y el tabaco. ¿Qué me sugiere esta imagen? Me sugiere que debe haber algún tipo de relación entre el fumar y un daño pulmonar. Me sugiere. Me sugiere que si yo estuviera haciendo una investigación de este tipo, necesito demostrar que hay un nexo entre esto, entre fumar y el daño pulmonar. Y ese nexo, metodológicamente, en terminología de investigación, ¿cómo se llamaría ese nexo? Que lo escribí en mis objetivos. O podrían ser asociación de, o podría ser correlación de. Ya hay un nexo que tiene una manera de abordar no solamente el diseño, sino también el procesamiento de datos. O si veo esta otra imagen, que la hemos visto también en la última, un algo parecido. Este es un glucómetro para medir el nivel de glucosa en sangre. ¿Qué me sugiere esta imagen? Me sugiere una medición. Si hay un aparato con unos números que van a variar de acuerdo al dato que yo ponga en el aparato, al dato sanguíneo que yo ponga, la gota de sangre que ponga en el aparato, va a variar el número, entonces me sugiere automáticamente una medición. Y si estoy midiendo, en realidad no estoy relacionando nada, estoy midiendo. En lugar de este glucómetro pude haber puesto allí una balanza. Y si en lugar de este glucómetro estuviera una balanza, ¿qué les sugeriría a ustedes? Me sugiere que voy a pesar a las personas, que me va a dar un dato también, ¿no? O podría haber puesto un tensiómetro. ¿Qué me sugiere si pusiera un tensiómetro? Me sugiere que voy a medir la presión arterial. Entonces, entre estas dos figuras que están en la lámina,
Hay una diferencia y hay una distancia también. No es lo mismo. Pero ambas figuras me sugieren que yo necesito datos. ¿No es cierto? Entonces, o pretenderé demostrar una asociación o una correlación, como es el caso de los pulmones y el tabaco, o simplemente voy a pretender recopilar datos. ¿Cuál de esos ustedes van a realizar en vuestro trabajo? Tienen que responderse. Terminando la clase de hoy, como siempre nos queda un poco de tiempo para que ustedes han destinado al curso de hoy y a la clase de hoy, pues en ese momento definan cuál de esos datos necesitan recolectar. No es lo mismo. Si yo quiero demostrar una asociación o una correlación, entonces necesito el instrumento. Necesito un instrumento de recolección de datos que es el motivo de nuestra clase de hoy. Pero si yo voy a recopilar datos, necesito una ficha de recolección de datos, ¿no? Donde ponga yo todos estos datos. ¿Se dan cuenta? Es diferente, pero en ambos casos necesito datos. Por consiguiente, todo lo que va a venir después también va a ser diferente, ya sea si necesito un instrumento o necesito una ficha, si voy a demostrar una asociación o voy a recolectar datos. Por supuesto, es diferente. Entonces, esa perspectiva les pido que al terminar la clase escriban, tengan claridad de ello, porque de ello viene el futuro de los resultados de vuestro trabajo de investigación. Bien, hecha esta reflexión metodológica, pues vamos a hablar de un instrumento, porque una ficha, y posteriormente hablaremos de una ficha, a la ficha no le vamos a dar mayor espacio, al menos hoy, porque una ficha es una ficha. Lo que nos interesa más es un instrumento. Por consiguiente, vamos a hablar del instrumento. ¿Qué necesito yo que tenga el instrumento? Como voy a ver lo que quiero estudiar, voy a extraer datos que se convertirán en información, como ya lo hemos mencionado. Entonces, es un instrumento, pues, un mecanismo recopilador de datos. Para ello hay que precisar qué datos, ¿no? Que ustedes deben saber, qué datos van a recopilar. Ajá, ¿dónde están estos datos? ¿Dónde nos dice que están los datos? Evidentemente van a ir a los sujetos de estudio, ya sea a los pacientes, ya sea a las historias clínicas. Sí, no me refiero a ello. Me refiero a los qué dato es el que necesitan. No de dónde van a sacar el dato, sino qué dato van a buscar. Eso está, pues, jóvenes, justamente en la operacionalización, como dijimos al inicio de la clase, ¿no? ¿En dónde? En el nexo entre las dimensiones y los indicadores. Ahí está esta, esta precisión. Entonces, esta información será pues la que voy a yo trasladar a mi instrumento de recolección de datos, porque estos
son los elementos básicos. Ahora, ¿que voy a aumentar más datos? Claro, voy a aumentar más datos, pero primero debo tener el, el meollo, el centro, el eje de mi instrumento, que son esos datos. Bien, entonces, ¿qué datos requiero? O regresando a la reflexión previa, pero aquí entramos en detalles un poco más precisos, ¿no? Me voy a mi planteamiento del problema, donde respondí por qué estoy haciendo la investigación. Me voy a la justificación, donde respondí para qué estoy haciendo la investigación, ¿no? Esto está en el planteamiento y esto está en la justificación. Ahí complementan su claridad de qué necesitan saber, ¿no? ¿Qué voy a responder al tener estos datos? Entonces, yo tengo una pregunta, mi pregunta de investigación, que se ha plasmado en los objetivos. Y los objetivos me dicen a mí cuál es la profundidad de información que necesito. Y esta profundidad de información, a su vez, se ha reflejado en el diseño que he propuesto. ¿No? Por ponerles brevemente un ejemplo, si voy a hacer un estudio descriptivo, ¿no? No es, digamos, un trabajo muy profundo, pero si voy a hacer un trabajo explicativo, por ejemplo, un observacional con grupo de control, entonces estoy buscando información profunda. Y por consiguiente, la, las características de mi instrumento son diferentes. Bien, sin embargo, pues hay muchos métodos para recolectar datos. Y eso, nuevamente, como siempre lo hemos recordado, ¿qué es lo que quiero hacer? Para ello podría utilizar entrevistas, personas presenciales, virtuales telefónicas, cuestionarios, podría ser una ficha de observación, una encuesta online, como muchos de ustedes lo han propuesto, un cuestionario virtual, un focus group trabajando presencialmente, y etcétera, por poner los que se utilizan. ¿Qué, qué de estos instrumentos voy a necesitar? Y una vez que tenga estos, que defina cuál va a ser mi instrumento, como voy a colectar datos y esos datos se van a convertir en información, ¿cómo voy a mostrar? ¿Cómo voy a mostrar esa información? También debo ya prever, ¿no? ¿Qué finalidad, qué propósito tiene esta información? ¿En qué voy a usar? Esto está en la justificación. Eso ya lo saben también. Sino que acá estamos recordando, no por el hecho de recordar, sino por el hecho de que
Al revisar mi justificación, voy a tener la respuesta de estas preguntas. Por esa razón estamos recordando, ¿no? Para que no se pongan a pensar, ¿y ahora cuál es el propósito? ¿De dónde sale? No, 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 eso ya lo hicieron, ya lo escribieron. Solo es cuestión de retroceder las páginas de vuestro proyecto y leer lo que ya escribieron en su momento. ¿Mm? Es importante saber quién, quién va a usar la información, a quién le va a servir la información que ustedes van a generar. ¿No? Porque también ahí va la forma como van a estructurar ustedes las preguntas. ¿No? Una misma pregunta puede tener diferentes maneras de realizarla, inclusive diferentes palabras, pero que significan lo mismo, ¿no? Eh, podríamos, por ejemplo, preguntar a una persona, ¿tuvo usted epistaxis? Sí, no. ¿Cuántas veces? O yo podría decir, ¿le salió sangre por la nariz? ¿Cuántas veces? Es exactamente lo mismo, significa lo mismo, pero está dirigido a dos públicos diferentes. A eso me refiero. Bien, y por supuesto, debo poder verificar. La prueba de hipótesis, como ya les adelanté, cuando hicimos hipótesis no hemos desarrollado la prueba de hipótesis, porque les había dicho en su momento que esto lo vamos a ver en el análisis estadístico. Y así va a ser. Tenemos que demostrar. Bien, entonces recordamos que tenemos objetivos planteados y que de los objetivos se han desprendido las variables. Poco lo que ya hemos adelantado en las primeras láminas. Estas variables, que dependiendo del grado de relación que tengan, tomarán pues un determinado nombre, pero de ellas viene la información que necesito. ¿No? Podrían llamarse variable dependiente, ya saben ustedes, cuando hay asociación más relación de dependencia, que ya lo saben también. De igual manera la independiente. O las intervinientes, que a veces y generalmente no se escriben. Y las intervinientes, pues las clásicas intervinientes en general, porque a veces sí es la variable principal, están pues la edad, el sexo, procedencia, dependiendo de lo que ustedes quieren buscar. O simplemente las implicadas y las no implicadas cuando no hay relación de dependencia y ustedes lo único que han puesto son variables implicadas o no implicadas, o simplemente han puesto variables de investigación. Bien, entonces tenemos definidas nuestras variables y de las variables, ¿cómo voy al contenido de mi instrumento? Habíamos recordado que durante la operacionalización precisábamos las dimensiones
lo han hecho y de estas dimensiones han salido los indicadores. Ya lo hemos explicado. Entonces de aquí salen la mayoría de las preguntas o quizás no necesariamente preguntas. Digamos, el contenido del instrumento. Es que no siempre es una pregunta, ¿no? Es una manera de proponer, pero no siempre es una pregunta. Creo que es más racional poner el contenido del instrumento. Sin embargo, vamos a definir cuáles son las preguntas principales. Es decir, qué datos indefectiblemente deben estar en el instrumento. ¿Cuáles son? No pueden faltar. ¿Por qué? Ya les he dicho nuevamente, porque esto responderá al objetivo de investigación. Luego tendremos preguntas complementarias. Y aquí vienen pues las variables intervinientes o datos que van a darle un contexto mucho más completo a vuestra información, o a ustedes les van a permitir tener una mayor capacidad de explicar el comportamiento del fenómeno sujeto de estudio, agregando algunos indicadores que no están escritos en los objetivos, pero son indicadores complementarios, ¿no? Son variables complementarias, como hemos detallado en la anterior lámina. Edad, por ejemplo. No siempre, no siempre o generalmente la edad no está involucrada en el objetivo de la investigación. O el sexo, ¿no? Generalmente no está involucrado en el objetivo de investigación. Eso van a tener que evaluar ustedes, ¿no? Porque hay investigaciones en las cuales sí es la pregunta principal. Por ejemplo, factores asociados a eh, hiperplasia benigna de próstata. Ese es su objetivo y el título es algo similar. Pues la variable sexo es parte fundamental, principal del instrumento, ¿no? Tanto así que ahí no van a poner ustedes sexo masculino o femenino. No, no es necesario. Saben que todos sus sujetos de estudio son masculinos, por ejemplo. Bien, entonces, claro que también al construir el instrumento, en el primer borrador del instrumento, para yo ser metodológico, sí puedo poner preguntas principales tales, 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 complementarias tales, tales, tales. El primer borrador, sí, para ver mi metodología, pero cuando sale el instrumento definitivo, no se pone normalmente cuáles son principales y cuáles son complementarias, porque eso viene por detrás, ¿no? Eso está en la parte metodológica propiamente dicha. ¿Qué significan las preguntas principales? O el contenido principal, ¿no? O los elementos principales, si quieren. Si el término pregunta podría causarles alguna confusión. Elementos principales. Justamente es lo que yo quiero medir, lo que yo quiero investigar, lo que está consignado en mis objetivos, ¿no? Y a su vez, tengo que valorar algunos criterios en la pregunta, no en la variable, ¿no? Acá ya no estamos hablando de la variable ni del indicador, ya estamos hablando de la pregunta misma.
el cómo consigno la pregunta, cómo escribo la pregunta o el elemento constitutivo del instrumento, cómo lo escribo, qué palabras utilizo, qué, qué longitud, qué envergadura va a tener esta propuesta de cada una de ellas. Entonces tendré que valorar cuál es la magnitud de la pregunta, cuál es el valor cualitativo de la pregunta, qué duración va a tener la absolución de esa pregunta, cuál es la ubicación espacial de la pregunta dentro del instrumento, qué percepción genera una pregunta, ¿no? Y tendré que tomar en cuenta a quiénes va dirigido el instrumento, a quiénes. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que uno ponga alegremente cualquier pregunta y ahí quedó. Hay una metodología y para eso estudiamos, ¿no? Hay que hacer estas valoraciones. Y eso, que todavía no estoy mencionando que cada pregunta la tenemos que validar estadísticamente. Esa es la segunda parte de nuestra clase que será en la segunda parte, en la siguiente clase, ¿no? Bien, por ejemplo, debo tomar en cuenta el manejo de restrictores. Claro que esto es un poco más complejo, ¿no? Eh, Cuando yo mido una asociación, cuando yo mido una correlación y cuando hago una combinación de ambos, que es más complejo, ahí pues utilizo un análisis bivariado o multivariado, que es más complejo, ¿no? Cuando hacemos un análisis multivariado, generalmente manejamos ya los restrictores. Me parece que la mayoría de ustedes no va a manejar restrictores, pero no por eso vamos a obviar su comentario y desarrollo, ¿no? En estos restrictores, por ejemplo, consideramos los efectos de memoria, ¿no? O los efectos de sensibilidad emocional, o los efectos de dosis. Si ustedes están averiguando esa información, ¿qué quiere decir? Que van a posiblemente tener un sesgo en la información recolectada. Y la idea es manejar ese restrictor, manejar ese sesgo. ¿Cómo hago yo para que la persona me responda lo que quiero que me responda? ¿No? Por ejemplo, si yo pregunto, ¿cuántos cigarrillos fuma al día? Que bueno, no tendría por qué ser un problema responder eso, pero no siempre la persona es sincera y le dice la verdad. O si estoy haciendo un estudio más retrospectivo en el mismo sujeto de estudio, yo le puedo decir, ¿y desde cuándo fuma usted? ¿Desde qué edad? Hay maneras de preguntar también, ¿no? Yo podría preguntarle, ¿desde qué edad fuma usted? O podría preguntarle, ¿desde qué año fuma usted? Y cuando inició a fumar, ¿cuántos cigarrillos fumaba por día? Algo así. Entonces, no siempre las personas tienen una valoración de esa respuesta, aunque mi ejemplo es relativamente sencillo. Pero si le preguntamos, por ejemplo, lo que dice al final, ¿cuánta carne incluye en su dieta? Incluso si a ustedes yo les preguntara, ¿qué me responderían? ¿Cuánta carne roja comen a la semana, digamos?
Estoy seguro que todos ustedes tienen una respuesta diferente, no porque consumen diferente cantidad de carne, sino porque vuestra imaginación de cómo responder es diversa. Podría yo decir una vez a la semana, otro podría decir todos los días, otro podría decir, no, yo no como carne roja, pero no le estoy preguntando si come o no come, le estoy preguntando qué cantidad come. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí viene el arte de que el instrumento mida lo que quieren ustedes saber. Ahí viene la creatividad que ustedes van a poner al generar su instrumento para que la persona responda a lo que ustedes quieren que responda, ¿no? Ese es el punto, ¿no? Entonces, esos son los detalles de cómo elaborar un instrumento de recolección de datos adecuado. Ahora, en relación a las preguntas, ¿no? Las preguntas me van a dar una caracterización. Me van a permitir, las complementarias quiero decir, me van a permitir darle un contexto mucho más, más explicativo de los resultados que yo voy a encontrar. Asimismo, podría identificar si hay algunos elementos que influyen o no y que no están puestos en mis objetivos. Me va a permitir homogeneizar los grupos para que todos comprendan y respondan más o menos en la misma dimensión, ¿no? Y peor con este tipo de preguntas, ¿no? Si yo necesito, por ejemplo, saber el nivel de pobreza, o en qué trabajan, o cuál es su grado de instrucción, ¿no? ¿Qué debo poner? ¿Cómo debo poner la pregunta? Son preguntas cualitativas, son preguntas politómicas, pero ¿cómo hago la pregunta? Para yo tener la información que necesito que me den. Ese es el punto, jóvenes. Esa es la claridad que les pido que tengan. Porque si pongo el nivel de pobreza, será porque el tema de mi investigación tiene alguna relación con el nivel de pobreza. Pero para ello yo debo tener claridad. ¿Cuál es mi concepto del nivel de pobreza? Mi concepto, ahí viene pues el concepto operacional que les dije, ¿no? Porque el concepto, la definición conceptual la van a sacar del diccionario, del libro, pero en la definición operacional, ¿qué pretenden ustedes que el sujeto de estudio les dé como información? ¿Qué es lo que les interesa a ustedes? ¿No? No es la definición conceptual, es la definición operacional. Y así sucesivamente en la actividad laboral, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les interesa de información de la actividad laboral? Que está relacionada a vuestro trabajo de investigación, por supuesto. ¿Qué les interesaría? Eso es lo que debe reflejar la pregunta contenida en el instrumento de recolección de datos. Ahora, si no tienen esa claridad, pues van a tener 50 preguntas, 100 preguntas, y tampoco es recomendable tener esa cantidad de preguntas. Ustedes deben tener la capacidad de priorizar cuáles realmente son preguntas importantes, ¿no? Y uno de los parámetros es la utilidad. Debo consignar pregunta que sea útil para mí, quiero decir, para mi investigación, para los resultados. Puede interesarme alguna otra cosa, pero no es útil para mi investigación, ¿no?
Bueno, hay que tomar decisiones si es que hay dudas. Y por otro lado, hay que tener una proporcionalidad de datos. Eso es también importante. Si yo tengo dos variables, digamos, ahí está, tabaco, y mi segunda variable es cáncer de pulmón. Cuando he operacionalizado de tabaco en las dimensiones, posiblemente sea dividido ya en algunas. Número de veces, frecuencia, etcétera. Y en el cáncer de pulmón también se ha dividido en las dimensiones, se ha dividido quizás en tipología, en anatomía patológica, etcétera. Y de cada uno de ellos ha venido el indicador, de cada uno de ellos. Los indicador aquí, indicador, 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 más las, las variables complementarias, ¿no? ¿Cómo es tabaco y cáncer de pulmón? Pues, típico poner edad, sexo, quizás grado de instrucción, etcétera. Y cada uno de ellos también tiene sus dimensiones y sus dimensiones tienen sus indicadores. Entonces tenemos un bagaje aquí, un número de preguntas, un número de preguntas. Ese número de preguntas debe ser proporcional, ¿no? En lo posible, más o menos un número proporcional de cada uno de los indicadores, ¿no? Sobre tabaco no puedo poner 3 preguntas, sobre cáncer 10 preguntas y complementarias 8 preguntas. No es lógico, no hay proporcionalidad. Hay que buscar ese equilibrio. Y tampoco poner todo lo que se les ocurra. Como les dije, podrían tener 50, 60, 80, 100 preguntas en el cuestionario, que tampoco es la idea. Sería inmanejable. No se olviden que cada cuestionario, cada instrumento será aplicado a cada sujeto de estudio. Supongamos que vuestro instrumento tiene solo 10 preguntas. Supongamos que es poco, ¿no? 10 preguntas. Entonces, un sujeto de estudio va a generar ahí 10 datos. Un sujeto de estudio. Si son 100 sujetos de estudio, si son 200 sujetos de estudio, si son 500 sujetos de estudio, ya estarán calculando la cantidad de datos que tienen que procesar. Ese es el punto, ¿no? O sea, hay que pensar en esa proporcionalidad. Bien, para ello, pues tenemos diferentes fuentes de información, como algo ya hemos visto, encuestas, entrevistas, pruebas de laboratorio, ¿no? O imágenes. eh, eh, por ejemplo, ¿no? Esta mañana realizaba una tesis donde buscaban el índice de linfocitos versus glóbulos blancos, me parece, como ejemplo, ¿no? Y es una tesis que he visto esta mañana, ¿no? Buscaban el índice. O sea, su trabajo está basado básicamente en resultados de laboratorio, porque a su vez de esto iban a ser un factor predictor de una patología determinada. O evaluaciones. ¿Qué necesito yo? Examen clínico,
necesito de repente una espirometría, necesito una prueba de esfuerzo. ¿Cuál va a ser mi generador de información? ¿No? O simplemente observaciones, ¿no? Aquí sí necesito una ficha de observación. O revisión de registros, historia clínica, lo clásico. O otro tipo de registros, ¿no? O muestras biológicas. Aquí en las muestras biológicas podríamos tener, por ejemplo, examen completo de orina, digamos. Podríamos tener una biopsia, etcétera. Entonces, como verán, todo esto, lógicamente, depende, nuevamente depende de los objetivos de la investigación. ¿Qué dije yo? ¿Qué escribí que quiero lograr con mi investigación? Depende de ello. Bien, entonces hay que, hay que manejar un formato. Formato, ¿cómo va a ser? Cada pregunta tiene pues el propósito determinado, que ya sabemos de dónde viene, lógicamente coherente con las variables, porque viene, este propósito viene bueno, del objetivo y del objetivo de la operacionalización. Si no, ¿para qué haríamos la operacionalización de variables? ¿Para qué serviría entonces? ¿No? Es deseable que sea comparable, ¿no? Un formato comparable. Ahora, esto me hace recordar de que algunos investigadores, no estoy seguro si alguno de ustedes ya tiene un instrumento validado internacionalmente. Se me viene a la mente, y es lo clásico, muchos se les ocurre hacer un trabajo sobre burnout, y en el burnout ya hay una ficha, hay, mejor dicho, un instrumento que está validado internacionalmente, y presentan ya, el investigador no hace ningún esfuerzo con su instrumento, dice, acá está el instrumento, ya lo saqué de tal cosa. Aún así, estos instrumentos tienen que estar adaptados a una situación local. Hay que revisar de todas maneras. Bueno, eso es más sencillo, ¿no? Es más sencillo cuando uno propone una investigación cuyo instrumento ya está propuesto y validado, pues ahí no hacen ningún esfuerzo, a diferencia de los que están haciendo una investigación donde no hay un instrumento y tienen que construir su instrumento. En todo caso, lo que tenemos que ver es la validez del instrumento. Y eso lo veremos en la siguiente. Hay que ver la consistencia del instrumento, ¿no? Hay que ver la claridad del instrumento. Como les comentaba hace un momento, hay que saber, hay que precisar exactamente qué palabras voy a usar y qué palabras no voy a usar, ¿no? Eh, Nuevamente les digo, si una de las palabras es, digamos, algunos resultados. Supongamos que estoy haciendo un estudio de dengue. Ahí está, un trabajo de dengue, una investigación sobre dengue. Y entre uno de los elementos que yo debo tomar en cuenta para la información que necesito es el hemograma. Y dentro del hemograma, principalmente las plaquetas. Eso necesito yo. Entonces, en mi instrumento, a la persona que voy a entrevistar, no le puedo decir, pues, indique usted si le tomaron un hemograma. Indique usted si sus plaquetas estuvieron normales, estuvieron altas, estuvieron bajas. No puedo preguntarle eso a un paciente, al que ustedes quieran.
Si quiero que me responda algo así, le preguntaré, pues mínimamente le preguntaré, ¿y le tomaron una muestra de sangre en el laboratorio? Es eso una pregunta que a mí me va a hacer deducir lo que acabo de comentarles como hemograma y plaquetas. Y la siguiente sería, ¿sabe usted el resultado? E incluso en el resultado, simplemente yo diría, ¿y le dijeron si el resultado es normal o no? Va a depender quiénes son sus sujetos de estudio. Y yo ya tendré que ir por mi cuenta a ver la historia clínica y a revisar su hemograma y principalmente su nivel de plaquetas. Y para ver si tuvo o no un dengue con signos de alarma, tendría que haber hecho un monitoreo de plaquetas de por lo menos unas 4 tomas. Y cómo se comportó, por decirles un ejemplo, ¿no? Bueno, esos elementos hay que tomar en cuenta. Debe haber claridad, ¿no? En el instrumento. Debe haber claridad. Debe haber simplicidad de igual manera. Ya les dije en más de una oportunidad, el hecho de que sea simple, incluso el mismo trabajo de investigación, si es un trabajo simple, no significa que no sea importante. ¿Mm? Entonces, he ahí el argumento que el investigador hace sobre su propia investigación, y para eso está la justificación, ¿no? Si recordamos lo que hemos conversado en la justificación, y dijimos, la justificación es la manera como el investigador convence de la importancia de su trabajo. Por eso responde la pregunta ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo? Ujú. Un contexto organizado de igual manera, ¿no? O sea, una secuencia, así como estamos haciendo toda la metodología durante el curso, secuencial. No estamos saltando de un lado para otro y que lleve a confusión, al menos eso es lo que pretendo. De igual manera, ¿no? Si ustedes leen un instrumento y están en un tipo de pregunta y de pronto la siguiente pregunta les muestra un contexto diferente, pues uno deja de entender, se confunde o se aburre y ya no lo responde, ¿no? La seguridad de igual manera. Esto ya va no solamente con el tema de sensibilidad emocional, con determinadas preguntas, sino también con la ética, ¿no? No se olviden que cuando ustedes han puesto sus aspectos éticos, aparte del consentimiento informado, que seguramente muchos de ustedes van a utilizar, se ha hecho necesariamente un balance, han hecho un balance riesgo-beneficio. Todo esto ya lo hemos tratado, ¿no? Pero les hago un poco de recuerdo, ¿no? De igual manera, en estas preguntas de alta sensibilidad hay que saber cómo preguntar. Entre otras cosas, hay que garantizar la confidencialidad de los datos, por ejemplo, ¿no? La simetría, ¿no? Esa es la forma también a veces de manipular, ¿no? Bueno, ahí los periodistas y los abogados son muy, muy expertos porque cuando sea necesario te hacen unas preguntas a través de las cuales prácticamente te exigen a dar una respuesta como ellos quisieran que respondieras. Pero en una investigación, en un cuestionario, no puede ser así. Tú tienes que dejar la libertad del sujeto de estudio a poder expresar lo que realmente quiere expresar, no lo que el investigador quiere que expreses. Ahora, en este comentario, no quisiera que ustedes confundan lo que dije hace un momento.
Hace un momento dije, ustedes deben poner las preguntas de tal manera que la persona responda lo que ustedes quisieran que responda. Cuando dije eso, me refiero al contenido de la respuesta, ¿no? Al contenido de la respuesta, no a la valoración de la respuesta, que es el comentario que estoy haciendo en este instante. Cuando induzco a una persona a, a responder como yo quisiera que responda, ¿no? Es decir, si tengo una pregunta para que la respuesta sea sí o no, por ejemplo, ¿usted fuma? ¿Sí o no? Es una respuesta, es una pregunta que deja la total libertad del sujeto de estudio de decir si fumo o no fumo, ¿no? Pero si no he hecho esa pregunta y de frente le pregunto, indique cuántas veces por día fuma, pero previamente no le pregunté si fuma o no fuma. Entonces, automáticamente, tú estás induciendo a la persona a tener que aceptar de que fuma y a tener que responder, aunque no sea cierto, que habría un indicio de que fuma, por ejemplo. Esa es la diferencia cuando les digo que ustedes deben buscar que la persona o el sujeto de estudio responda, les dé la información que ustedes quisieran tener, que es muy diferente a que el sujeto de estudio tenga que dar la respuesta que ustedes quisieran que marque, que no es lo mismo. Bien, debe estar organizado, como dijimos, el instrumento. Normalmente no se pone el nombre, ni las siglas del nombre de la persona, ni el número de DNI. Generalmente se pone un código de identificación, ¿no? Para los sujetos de estudio. Es un código que se maneja internamente. Es parte de la forma de procesamiento de datos, la codificación. Y los datos numéricos tienen que registrarse tal y como se ponen. Claro. Y esto veremos en el análisis estadístico. El software, pues el software, hay muchos software que uno puede utilizar, ¿no? Donde sí recoges los datos, registras los datos y procesas la información. El detalle no es el software. El detalle es saber cómo proceso la información. Ese es el punto y eso veremos cuando hagamos procesamiento de datos. Bueno, dependiendo del tipo de pregunta que considere, hay algunas que hay que considerar. Si hay preguntas complicadas, pues es mejor partirlas, ¿no? Es mejor eh, dividirlas para no perder información, porque si son preguntas principales, necesariamente tienen que ponerlas, pero hay que partirlas. Bien, entonces yo quisiera que mi información sea válida. Eso vamos a ver en la siguiente clase, ¿no? Es decir, que midan lo que yo quiero realmente medir. Debe ser exacta, debe haber precisión en el dato, porque esta precisión me va a facilitar el procesamiento del dato mismo. Debe ser completa, y aquí también siempre hay sorpresas, ¿no?
y eso veo también con relativa frecuencia. Recogen sus instrumentos de recolección de datos y están procesando, están vaciando en el software y faltan datos. Uy, no respondió esto, no respondió aquello. Altera, altera, ¿no? Entonces por eso hay que hacer un seguimiento del instrumento al momento de su aplicación. Porque si no hay información, en realidad van a perder pues, ese instrumento. No lo van a poder considerar y se perdió. Debe ser representativa, ¿no? Y esto vamos a ver, esta representatividad, vamos a ver justamente, es en la muestra. Vamos a también tener una reunión de muestreo breve, recordando sobre todo las características de en qué consiste un muestreo, ¿no? Un muestreo representativo. El resultado tiene que ser confiable. De igual manera, esto vamos a ver, hay pues un intervalo de confianza, ¿no? Esto significa si es verdad o no. Bien, entonces, eh, lo nuestro es aquí, en recolección primaria. Vamos a utilizar, lógicamente, nuestro procesamiento estadístico y depende de qué tipo de instrumento voy a utilizar, porque eso dependerá del diseño. Complementariamente, puedo utilizar otros elementos que no son los elementos principales de mi investigación, pero que pueden completar. Tranquilamente yo podría, por ejemplo, completar algunos datos si me voy, digamos, al email y necesito datos complementarios o algo así. Pero eso es totalmente secundario. Bien, como ya habíamos mencionado, pues podemos utilizar encuestas, observación, cuestionario, entrevistas. Se ha reducido nuestro espectro más orientado a lo que nosotros utilizamos. En medicina, en un porcentaje de los trabajos de investigación. Porque los otros, como les dije al inicio, en la segunda lámina, cuando vimos qué información necesito, si yo voy a necesitar una ficha de recolección de datos, no entra por ninguno de ellos. Voy a retroceder. Si lo que yo necesito es una ficha de recolección de datos, entonces no necesito estos de acá. No necesito. Este es un instrumento de recolección. Bien. Entonces es a donde está orientado acá las características de estos instrumentos, ¿no? Ya sea una entrevista, preguntas personales, abiertas o cerradas, una encuesta, ¿no? De igual manera con preguntas, y la observación es eso, ¿no? Una, una mirada, una observación, un acompañamiento de un proceso determinado, ¿no? Y ahí van a ver qué es lo que sucede. Bien, hasta aquí básicamente lo que quería compartir hoy con ustedes. Sabemos que existen investigaciones cuantitativas e investigaciones cualitativas, ¿no? En las cuantitativas, sí usamos estos instrumentos.
Y en la observación, como verán ustedes, ¿no? Se observa. Podemos usar otro tipo de test, grupos focales, listas de cotejo, experimentos. En la cualitativa, pues esto es un poco más complejo, porque como ustedes saben, no son números. Y si hacemos el esfuerzo de ponerlos en números, como hemos aprendido en el curso, pues no en todos los casos se puede. Podemos hacer entrevistas, observación, lo demás ya es un poco más complicado. Además tiene otro software de análisis de información. Es diferente, es realmente diferente, ¿no? A ver, ustedes hagan una investigación sobre historias de vida. Sobre las experiencias, a ver, una investigación sobre las experiencias vividas durante el confinamiento en la pandemia. Y que las personas, ustedes van a recolectar todas sus experiencias. ¿Qué pasó? ¿Qué de bueno? ¿Qué de malo? Es un relato en realidad. Y que sean solamente 50 sujetos de estudio. Tienen 50 relatos. ¿Cómo van a compatibilizar esos 50 relatos? ¿Cómo van a procesar esa información que es cualitativa de los 50 relatos? ¿Y cómo van a mostrar los resultados? Es difícil. Se necesitan otras técnicas, pero eso no lo vemos porque no es un trabajo que se hace normalmente en medicina, ¿no? Ni en ciencias de la salud. Es más de humanidades, de otras ramas. Bueno, hecho este comentario, nuestra siguiente reunión vamos a ver que es igualmente así un poco larga la reunión. Vamos a hablar sobre la validez y la medición del instrumento. Por consiguiente, pues paramos aquí para conversar un poco, para las preguntas relacionadas a la clase de hoy.